Les bendiga a todos con sus abundancias. Gracias por el favor de su sintonía. Estamos en J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades militares en la persona del Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, señor Ministro de Defensa, y también de parte del Coronel Felipe Tejera Céspedes, Ejército de República Dominicana, quien es nuestro director de Asuntos Civiles. Dice la palabra de Dios en Pedro 3:8, en conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Señores, estamos en el mes de octubre, el mes de la sensibilización del cáncer de mama, y nosotros desde Fuerzas Armadas Dominicanas hemos querido dedicar este espacio, esta hora, con especialistas, con compañeros que han estado con nosotros de la mano durante este mes, donde hemos desarrollado diferentes iniciativas a favor de aquellas personas que padecen de esta terrible enfermedad, pero que con la gloria y la misericordia de Dios, también acompañada de nuestros especialistas, pues es posible poder alivianar un poco esta carga y caminar por este sendero. Señores, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y poder atender esta invitación. Antes de entrar en materia, queremos comentar que en República Dominicana, según el Ministerio de Salud, el 35% de los tumores malignos diagnosticados en el país corresponden al cáncer de mama, y en la mayoría de los casos la enfermedad es detectada cuando ya está muy avanzada. Por eso, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más las mujeres accedan a controles, a diagnósticos, a tratamientos oportunos y efectivos, cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso nosotros, aquí en República Dominicana, en el mes de octubre, es considerado además como el mes no de la lucha, sino de la sensibilización, para poder educar, para poder concienciar sobre esta enfermedad, la cual, en el caso del cáncer, las células de la mama se multiplican sin control. Su tipología, de acuerdo a los especialistas, va a depender de cuáles células de la mama se vuelven cancerosas, y puede comenzar en distintas partes de esta área tan sensible para nosotras las damas y extenderse a otras partes del cuerpo. Así que con esta breve introducción queremos saludar a nuestro radioescucha, recordarles que tenemos el teléfono sin ningún tipo de cargo. Pueden llamarnos para hacer sus consultas gratis aquí a través de la radio al 809-200-3141. En breve, luego de esta pausa comercial, vamos a presentar a los especialistas que nos acompañan en esta mañana. Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Es el órgano de difusión radial de las Fuerzas Armadas, con excelente calidad técnica, veracidad y pulcritud de los programas y conceptos que se difunden. También es el organismo encargado de la radiodifusión de la programación educativa y cultural de las Fuerzas Armadas, llevando la misma a todo el territorio nacional. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Deberes del militar: obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio acorde con las funciones propias y complementarias de un miembro de las Fuerzas Armadas. La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa te invitan a interactuar con nosotros para estrechar relaciones cívico-militares entre Fuerzas Armadas y la sociedad a la cual servimos. Cada jueves de 11 a 12 del mediodía por la voz de las Fuerzas Armadas, 102.7 y 106.9 FM, sintoniza J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Síguenos en nuestras redes sociales, @mdefensaerd, y en nuestras historias sigue nuestras entrevistas, cápsulas históricas y noticias actualizadas. J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Y regresamos a su programa J5 Interactivo. Hoy con un programa especial sobre la prevención del cáncer de mama, donde tenemos como invitados al Teniente Coronel Médico Ramón Solís Rosario, del Ejército de República Dominicana, quien es ginecólogo, oncólogo y mastólogo.
También recibimos la presencia de la doctora Ana Ten, quien es ginecóloga oncóloga, y la presencia de la señorita Heidi Marcelino, quien es representante de ADEOFA, presidida por la señora Wendy Santos de Díaz. Entonces vamos a iniciar, señores. En este mes, donde en República Dominicana lo dedicamos a la concientización o sensibilización a la población de la prevención del cáncer de mama, recibimos a Heidi Marcelino, quien es representante de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, para hablar un poquito de las actividades que se están realizando desde el Ministerio, a través del Ministerio de Defensa. Gracias a ellas. Bienvenida, Heidi. Muchísimas gracias, Erika. También agradecerles a todos los que están en cabina por esta invitación a este programa, en nombre de nuestra presidenta, la señora Wendy Santos de Díaz, quien está activamente escuchando este programa. Le da también las gracias por esta invitación en este día. Me encantaría poder iniciar este espacio recordando también, haciendo un llamado a todos los que nos escuchan, de que en este mes de la sensibilización pueden participar el examen de la mamografía en cualquier punto de nuestras Fuerzas Armadas. Solamente deben de comunicarse, puede ser a través de las redes sociales o llamando, presentándose, y será atendido sin ningún tipo de costo. Perfecto. Heidi, en este mes de octubre, ¿qué acciones ha ejecutado ADEOFA para la sensibilización sobre esta enfermedad? Mira, Erika, sería bueno que comentáramos un poquito que para dar inicio a esta jornada tuvimos aquí en nuestras Fuerzas Armadas a la primera dama Raquel Arbaje en la apertura, ¿verdad?, de esta jornada de sensibilización. Y tuvo una apertura bastante calurosa, una acogida muy buena de parte de ella, porque la primera dama, en conjunto con la presidenta de ADEOFA, anunció que se iba a hacer una jornada cívico-militar. Dígase que en esta ocasión, quizás por primera vez, se iba a estar uniendo voluntades entre la parte militar y la parte civil del país para que en conjunto se llevara a todos los puntos del país esta jornada donde se le está brindando un espacio a todas las mujeres para que puedan realizarse su examen sin ningún tipo de costo. Y a mí me enorgullece muchísimo haber escuchado a la primera dama con esas palabras, donde invitaba a todas las mujeres a que pudiera estar pendiente, porque si bien es cierto, realizarse este examen a tiempo puede prevenir y salvar una vida. Quizás nosotros en el día a día no estamos atentos de esta enfermedad, pero es una de las enfermedades que ha causado más muerte para las mujeres en nuestro país. Y dando inicio con esa intervención de la primera dama, se aperturó una jornada donde se está yendo a diferentes puntos del país todas las semanas, llevando esos exámenes. Hay un equipo médico con técnicos, radiólogos, enfermeras, médicos generales y auditores médicos que están activamente con 3 unidades móviles asegurando una atención de salud a la población femenina más vulnerable de todo el país. Hay diferentes puntos y me parece que los vamos a comentar en breve dónde se está realizando. Sí. ¿Cómo ha sido aceptado por la ciudadanía? Porque tengo entendido que es tanto para hombres como mujeres. ¿Cómo ha sido aceptado esta jornada cívico-militar que se está realizando a nivel nacional? Bueno, fíjate que no es para sorpresa de nosotros. Ha tenido una acogida muy buena porque en cada punto se está recibiendo, por lo menos de la parte militar, entre 20 a 25 militares que están yendo a realizarse su chequeo. Es una acogida bastante grande porque si cada día tenemos un examen para la intervención, que asistan 20, 25 o 15 es un número bastante alto. O sea que yo entiendo que ha sido muy bueno y que tanto hombres como mujeres están participando. También le da la apertura a los hombres también de que estén pendientes, porque quizás no es el caso de que en nuestro país a los hombres se le detecte en gran manera esta enfermedad, pero sí se puede dar. Y que estén asistiendo, buenísimo para nosotros. Eso es en la parte militar, pero la parte civil también está teniendo muy buena acogida. Vemos en las redes sociales cómo cada dependencia de nuestras Fuerzas Armadas ha sido un ente multiplicador. Creo que vimos por ahí la semana pasada, la Junta de Retiro estuvo haciendo una charla para todos sus colaboradores militares, pero también invitaron a una parte civil que podía participar para que
pueda llevarse el mensaje y que también pudieran asistir a realizarse las mamografías. Hacemos un llamado a todos, también los hombres, esta jornada que se está realizando, auspiciada por la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de la Salud, en conjunto con ADEOFA, es para hombres y mujeres, porque también hay que prevenir a los hombres, ¿verdad? Así es. Para todo el que nos esté escuchando y tiene el deseo de asistir a una de las actividades que ustedes realizan, ¿cuáles son los municipios que faltan por visitar y dónde están ubicados? O sea, ¿dónde están los puntos ubicados? Mira, fíjate que actualmente ya para la semana entre el 25 a 27 de octubre se estará haciendo una jornada en la zona este y hay puntos en Higüey, en la Casa de la Cultura, en El Ceibo, en La Higuera, en Atomayor, en la Escuela María Ramón Mella, en el sector Las Chinas. También para el 30-31 de octubre se estará realizando en la zona nordeste, en Samaná, en Las Galeras, en Nagua, en Payita y en Moca, en Barrio Nuevo, Puerto Rico, prolongación Invert. Hasta ahí, como sabrás, ya se culminaría la jornada, pero ha tenido muy buena acogida. Estas ya son las que quedan en las últimas semanas. Si hemos estado visitando, por ejemplo, en la parte de Enriquillo, se estuvo visitando Pedernales, Bauruco, Independencia, y en Cibao Oriental se estuvo visitando en Montecristi, en Dajabón y en Santiago. O sea que tuvo una cobertura a nivel nacional la jornada, y independientemente de esto es en conjunto con el Servicio Nacional de Salud y la Oficina de la Primera Dama, pero recordarle a todos los que nos están escuchando que pueden ver a través de nuestras redes sociales, hay un cronograma para realizarse las mamografías, donde se ve en cada dependencia militar para nuestros militares dónde pueden asistir y la cantidad de personas que pueden asistir por día a ese punto. Dígase que pueden asistir, por ejemplo, si hoy está hábil Sanidad Militar de aquí de las Fuerzas Armadas, pueden ver cuántas personas pueden estar asistiendo para realizarse la mamografía, o si la Junta de Retiro tiene, por ejemplo, un punto, o si hay, por ejemplo, en el SUTRAM. Mencionó algunas dependencias, pero para que sepan que en la mayoría de las dependencias de nuestras Fuerzas Armadas se está realizando la mamografía. Yo voy a hacer una pregunta muy personal. Si quiero ir, ¿tengo que hacer cita? Hay una cantidad de cupos para realizarse las mamografías. Tú sabes que es un examen que toma su tiempo. Me imagino ya luego la doctora hablará del tema. Entonces, para prevenir también el tema del contagio, la aglomeración, se hace una llamada a la dependencia donde se quiere participar y se ve la disponibilidad. No es necesariamente como que voy a colocar una cita, pero por lo menos para anunciar que quiero participar en esa y ver si hay un cupo disponible. Para todos los que nos escuchan, repiten en las redes sociales que así pueden chequear el cronograma que tienen listo y todo el listado para que lo vean de manera detenida. Así es, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @adeofa, así de sencillito. Y también si pueden, si no están requiriendo este tipo de examen, pueden compartir la información para que todos puedan llegar a esos puntos de manera gratuita. Señora, así que vamos a asistir a esta jornada, a tratar de identificar con tiempo, porque lo que se identifica con tiempo tiene un poquito más de solución, ¿no? Entonces vamos a una pausa comercial. Antes de irnos, quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 809-231-34 y para el interior 809-255-08 para que interactúen con nosotros. Volvemos a la pausa. Papá, tanto sacrificio y esfuerzo el ser militar. ¿Cuáles son los beneficios que te aportan? Hija, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones que más aportes brindan a sus miembros. Educación, salud, seguridad social, planes de retiro, préstamos, supermercados, cine, servicios oftalmológicos, odontológicos y muchos otros. Señor peatón, las rayas blancas trazadas en las esquinas de las calles son para tu protección. Úsalas. Amigo conductor, no te estaciones sobre las rayas blancas. Peatones y automovilistas tenemos por igual la responsabilidad del tránsito. Evitemos accidentes. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora.
La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa te invitan a interactuar con nosotros para estrechar relaciones cívico-militares entre Fuerzas Armadas y la sociedad a la cual servimos. Cada jueves de 11 a 12 del mediodía por la voz de las Fuerzas Armadas, 102.7 y 106.9 FM, sintoniza J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Síguenos en nuestras redes sociales, @mdefensaerd, y en nuestras historias sigue nuestras entrevistas, cápsulas históricas y noticias actualizadas. J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Este es J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Hoy vamos a presentar un programa que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama, y para ello hemos invitado a nuestra cabina al teniente coronel médico Ramón Solís Rosario del Ejército de República Dominicana, quien es ginecólogo, oncólogo, mastólogo. De igual manera la doctora Ana Ten, quien también es ginecóloga y oncólogo, y también está con nosotros aquí en cabina Heidi Marcelino, en representación de ADEOFA. Saludos para la señora Wendy Santos de Díaz. Comandante, ¿cuáles son las características o los indicios que nos señalan la presencia del cáncer mamario? Muy bien, primeramente darle la gracia primero a Dios que nos permite estar aquí con ustedes, y gracias a ustedes por la invitación. Nosotros con mucho gusto, la verdad, porque así podemos aportar para la orientación a la población general, básicamente en lo que son la reducción de algunos factores de riesgo de esta enfermedad. Muy bien, las características que orientan a las pacientes que vayan a tener un cáncer de mama son básicamente aquellas pacientes que presentan tumor, dicen que se palpa una bolita en el seno, que tiene un cambio en la coloración de la piel de sus mamas, que tiene una simetría en sus mamas, es decir, una mama con una característica distinta a la otra, que tiende a algunas secreciones, básicamente las que más se asocian con cáncer. De las secreciones que presentan las pacientes a través del pezón son las secreciones de tipo sanguinolento. Entonces esas características, la retracción del pezón y de la misma piel de la mama, el edema de la piel de la mama, la ulceración a través del pezón de la mama. Esos son cambios que orientan a las pacientes que pueden tener un cáncer de mama en un momento determinado. Existen algunas características que no necesariamente van a ser cáncer. Por ejemplo, una paciente que tiene una secreción de tipo amarillento no necesariamente tiene que ser un cáncer de mama. Si tiene una secreción básicamente de tipo lechosa, tampoco, de aspecto a la leche, no va a ser probablemente no vaya a ser un cáncer de mama. Porque son entidades que también, por ejemplo, las de ese tipo se asocian con otro tipo de entidades, por ejemplo, la lactancia, el embarazo, la hiperprolactinemia fisiológica, medicamentos, pero todas las pacientes cuando sienten algún cambio en sus mamas deben acudir a su médico para que le dé las orientaciones pertinentes y los estudios del lugar. Una vez que se detecta el cáncer de mama, ¿cuál es el tratamiento, doctor? Una vez detectado la sintomatología, es ahí donde pasamos. Con la sintomatología, básicamente, obviamente, lo que proceden son los estudios de imágenes para primeramente determinar la localización exacta, el tamaño del tumor, si tiene multicentricidad, es decir, que el tumor, orientarnos que por imágenes esté localizado solamente en un cuadrante de la mama, o esté localizado en diferentes cuadrantes de la mama. Una paciente puede tener un tumor pequeño en un cuadrante, pero pueden también igual tener otro tumor en el otro cuadrante de la mama, y esto se denomina multicentricidad, y esto ya influye en lo que es el tratamiento de la paciente. Igual nos van a orientar las imágenes sobre el tamaño del tumor. Entonces, luego que ya tenemos esos diagnósticos, estos estudios, y ya tenemos seguro el tamaño del tumor, entonces viene lo que es la biopsia. Nunca realizar una biopsia en una paciente, o sea, una biopsia de una mama en una paciente cualquiera sea su edad, sin tener estudios de imágenes. Siempre necesariamente necesitamos tener estudios de imágenes.
Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que en niñas jóvenes, por ejemplo, por debajo de los 20 años de edad, donde es menos frecuente el cáncer de mama, la sonomamografía es donde va a tener mayor utilidad. Ahora, en las pacientes de edad, todas, 35, 40 años de edad, todas deben de tener una mamografía antes de iniciar una biopsia, cualquier tipo de biopsia que sea. Y dependiendo de los resultados de la mamografía, inclusive puede tener o pasar a otro estudio, como dependiendo, porque a veces la mamografía es posible que no sea sensible en esa paciente, vea una mama muy densa que no pueda llegar al diagnóstico y sea necesario practicar una resonancia magnética o una mamografía tridimensional denominada tomosíntesis, que tienen sus indicaciones. Luego que ya tenemos los estudios de imágenes, entonces sí, ahí sí pasamos a lo que son las biopsias. Con las biopsias es donde tenemos los diagnósticos, pero además de obtener el diagnóstico de un cáncer de mama a través de biopsias, ya todas las pacientes, hoy por hoy los estudios modernos, necesitan estudios de biología molecular. Son los denominados estudios de inmunohistoquímica, porque a través de esos estudios, incluso el paciente se determina el tipo de tratamiento que vaya a llegar, que vas a recibir. Luego que tenemos todo este engranaje ya de estudios de imágenes, tamaño del tumor, mamografía, sonomamografía, entonces las pacientes hay que practicarles estudios de extensión. Esos estudios de extensión incluyen lo que es la tomografía de tórax, tomografía de cráneo, gammagrama óseo, ultrasonido hepático. ¿Buscando qué? Porque las mamas a veces pueden tener un tumor pequeño y dependiendo del grado de ese tumor puede tener una metástasis lejana, o sea, en otro órgano del cuerpo. Entonces, si la paciente tiene un tumor pequeño, aunque sea pequeño, pero tiene una metástasis en otro sitio del cuerpo que no es la mama, ya el tratamiento es distinto y el estadio es otro. Entonces, estadificamos. Para llevar un tratamiento adecuado tenemos que estadificar las pacientes. Con todos estos estudios ya entonces ahí vamos al tratamiento. El tratamiento en cáncer de mama, ahí viene la respuesta. El tratamiento es multidisciplinario. Va constituido por ginecólogos, oncólogos, entrenados en la materia, o cirujanos oncólogos, oncólogo clínico, radio-oncólogo, está incluido el psico-oncólogo, porque también necesitamos orientar a las pacientes. Las pacientes hay que orientarles al respecto de su enfermedad. Y también necesitamos un personal de lo que es la rehabilitación, porque a veces se practican cirugías que producen ciertas morbilidades, básicamente lo que es el linfedema del brazo, que se hincha el brazo por las disecciones ganglionares, y necesitan también de un equipo de rehabilitación para complementar los tratamientos. Es decir, que el tratamiento, si hablamos en cáncer de mama, ¿cuál es el tratamiento? La respuesta es, el tratamiento en cáncer de mama es multidisciplinario. En este caso, usted nos ha señalado una serie de estudios y además un tratamiento multidisciplinario. Veo que las identificaciones son más físicas. El cáncer de mama está ligado a otras sintomatologías, por ejemplo, fatiga, calores. ¿Qué otros síntomas presenta la paciente, además de la física en su mama? Solamente, básicamente, pudiéramos agregarle lo que es el dolor, pero ya esta sintomatología es cuando tienen tumores muy grandes. Entendemos que el cáncer de mama de inicio no produce sintomatología, dolor y los síntomas de fatiga ya van asociados con enfermedades metastásicas, enfermedad distante, cuando el tumor ya se ha salido de su lugar de origen. Por ejemplo, ya si presentan dificultad respiratoria, una paciente con cáncer de mama, tenemos que buscarle muy bien que si se asocia a la enfermedad es porque probablemente esté enviando células a pulmones, básicamente, que son uno de los principales lugares, luego del hígado, pero de entrada sí que un tumor, la mama, un tumor pequeño que presente fatiga, no está asociado. Los cambios, la sintomatología clásica es la que anteriormente le comentamos. Tumor, cambio en la coloración de la piel de la mama, ulceración, hundimiento, retracción del pezón, ulceración del pezón o de algún lugar de la mama, edema de la piel de la mama o piel de naranja. Eso sí es la sintomatología clásica que presentan las pacientes con esta enfermedad. Siempre se señala, doctor, como una edad adecuada para detectar a tiempo el cáncer de mama entre los 35 y 40 años. ¿Los especialistas han variado a esta edad?
Continuamos, prácticamente continuamos igual, ¿entiendes? Se dice que de hecho la mamografía tiene su mayor utilidad, que la población mundial se la practique a partir de los 40 años de edad, porque en realidad las mamas por debajo de los 40 años de edad son mamas muy densas. Es decir, cuando hablamos de mama densa significa que tiene mayor cantidad de tejido glandular que tejido graso. La mama está compuesta básicamente por tejido glandular o tejido mamario, propiamente dicho, tejido fibroso y tejido graso. Cuando la mama tiene mayor cantidad de tejido glandular, se denomina, esa mama es densa. Entonces, en esas mamas, la mamografía le llega poco, ¿entiendes? Tiene poca sensibilidad. Entonces, es precisamente ese tipo de tejido mamario se encuentra en las mujeres jóvenes. Mujeres por debajo de los 35 años, 30 años de edad, la mama es muy densa. Por lo tanto, la sonomamografía es quien más nos ayuda a establecer algunos diagnósticos. Ahora bien, en las pacientes que han tenido cáncer de mama, las madres, generalmente es recomendable que si su madre tuvo un cáncer de mama, por ejemplo a los 50 años de edad, la hija inicie, o a los 40 años de edad, la hija debe de iniciar su chequeo para cáncer de mama 10 años antes de lo que su madre lo padeció. Ahora bien, ya el médico, el especialista, determinará cuál estudio o qué tipo de estudio de imagen va a utilizar para establecer el diagnóstico en esa paciente. Porque una mamografía en una mujer, en una niña de 20 años de edad, no va a ser sensible. No, jamás. Entonces, si vas a utilizar estudios en ese tipo de pacientes, tiene que usar con sonomamografía, y si la sonomamografía le refleja algunas dudas, entonces pasaría a la resonancia magnética o a la mamografía tridimensional, que hoy por hoy se está utilizando mucho, que es denominado tomosíntesis. Usted señala el aspecto hereditario. ¿Influye también quizás el tamaño de los senos? Quizás son más propensas a padecer, o esto no tiene nada que ver. Son mitos. Okay. Más que son mitos. La gente que si tiene una mama grande tiene mayor riesgo. No, que si se dio un golpe puede padecer cáncer de mama, tampoco. Que si le acarician el seno, tampoco. Eso no, más bien eso no aplica. Son mitos de las personas. Okay. Bueno, señores, tenemos un programa bien interesante a propósito de la prevención del cáncer de mama. Se encuentra con nosotros el teniente coronel médico Ramón Solís Rosario, del Ejército, y también la doctora Ana Ten. Vamos a hacer una breve pausa y en breve vamos a continuar con la entrevista de hoy. ¿Gustan café? Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Es el órgano de difusión radial de las Fuerzas Armadas, con excelente calidad técnica, veracidad y pulcritud de los programas y conceptos que se difunden. También es el organismo encargado de la radiodifusión de la programación educativa y cultural de las Fuerzas Armadas, llevando la misma a todo el territorio nacional. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Deberes del militar: obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio acorde con las funciones propias y complementarias de un miembro de las Fuerzas Armadas. La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa te invitan a interactuar con nosotros para estrechar relaciones cívico-militares entre Fuerzas Armadas y la sociedad a la cual servimos. Cada jueves de 11 a 12 del mediodía por la voz de las Fuerzas Armadas, 102.7 y 106.9 FM. Sintoniza J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Síguenos en nuestras redes sociales, @mdefensaerd, y en nuestras historias sigue nuestras entrevistas, cápsulas históricas y noticias actualizadas. J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Y regresamos a su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Recordarles los teléfonos en cabina: 809-200
809-200-3141 y para el interior sin cargos 809-200-5508 para que interactúen con nosotros. Hoy en nuestro programa de prevención del cáncer de mama tenemos como invitados al Teniente Coronel Médico Ramón Solís Rosario del Ejército de República Dominicana y a la doctora Ana Ten, quien es ginecóloga, oncóloga, y la tenemos aquí con nosotros para seguir este tema que está muy, muy interesante sobre el cáncer de mama. Bienvenidas, doctora. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer para nosotros tenerla aquí. Vamos a iniciar de lleno, pero la pregunta de rigor, como diría mi jefa, ¿cómo nace el deseo de especializarse en oncología? O sea, ¿cómo le nace? Bueno, recordar que la oncología es una subespecialidad médica y que trata tumores malignos. Cuando nosotros hicimos el entrenamiento de ginecología, que observamos tanto pacientes que iban a la consulta y se realizaban un chequeo de rutina, y en el chequeo encontrábamos algunas lesiones sospechosas para cáncer, nos llamaba la atención. Realmente ver que tantos pacientes van a un chequeo rutinario o al azar y se encuentran con un diagnóstico de malignidad, nos hizo pensar, tenemos que hacer algún aporte, tenemos que hacer una concientización. Tal vez si tú haces una medicina preventiva, pudiéramos tener un índice menor de lesiones malignas. Ese fue realmente. Y cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido la experiencia de trabajar con mujeres de escasos recursos, cómo es este proceso y cuál es la compañía que realmente el médico dando esa asistencia tiene. Bueno, déjame decirte que es un poquito difícil, porque tú quisieras, como dice el doctor, para tú hacer un diagnóstico y un excelente seguimiento, el paciente necesita estudios. O sea, aparte de una historia clínica, el examen físico, imágenes, estudios de extensión, un equipo multidisciplinario, eso lleva a costo. Entonces tú te sientes entre la espada y la pared cuando un paciente necesita realizarse una biopsia y no la puede pagar. Tú sabes, realmente es difícil ver un paciente necesitar un estudio y tú pones todo de tu parte, pero son muchos casos, tú sabes. Sí, si bien es cierto, como decía el doctor en el bloque pasado, de manera física, de sudores, de tener ese tipo de síntomas que le dan a uno con otro tipo de enfermedades, el doctor decía que no se encuentran con relación al cáncer de mama. Usted como oncóloga podría darnos 5 indicios que determinen, bueno, si necesito una mamografía o pasa algo. Bueno, déjame decirte que hace poquito yo tuve una experiencia de una paciente de aproximadamente 35 años. Y ella hizo como en esas actividades de campaña, bueno, yo quiero hacerme una sonografía. Y te cuento que en la evaluación no se tocó nada. O sea, la paciente estaba asintomática. Que no necesariamente tú necesitas palparte algo o ver algo para tener un diagnóstico. Entonces la paciente se hizo unas imágenes y era altamente sospechosa para cáncer. Y como dice el doctor, no todo el mundo califica para cualquier biopsia porque hay varios tipos de biopsia. Esa paciente se le indicó una biopsia sonodirigida porque la lesión era pequeña. En ese momento vino la pandemia y una serie de cosas. Y te cuento que cuando la paciente volvió con una masa del tamaño como de una toronja. Y ya realmente era palpable, muy dolorosa. Entonces, lo primero es que hay lesiones que son asintomáticas. A ese grupo de pacientes que nosotros vamos dirigidos, a los que no tienen síntomas, porque le va mucho mejor el tratamiento a las lesiones pequeñas que a una lesión grande. Es como una guerra que va. Entonces, ¿sabes? Si tú tienes más soldados, tienes más posibilidades de ganar la guerra. Y nosotros siempre apuntamos a ganar la lucha contra el cáncer.
Entonces, nosotros lo que hacemos es tratando de hacer una detección temprana de la enfermedad, porque mientras menos células, más pequeño es el tumor, más posibilidades de vida tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 grupos. Tú me dices, lo primero es la que son asintomáticas, que a esa es la que nosotros apuntamos, a que la lesión no se desarrolle o encontrar la enfermedad en estadios avanzados. Eso es lo primero. Lo número 2, como dice el doctor, hay lesiones que se palpan. Lo número 3, salida también de secreciones rojas, sanguinolentas. Dolor también es otro síntoma. Piel de naranja, es como si tú pelaras una naranja y tú vieras cómo la piel se arruga y se pone enrojecida. Esos son signos y síntomas que te apuntan a malignidad, pero vuelvo y te digo, hay un número alto de pacientes que son asintomáticas porque las lesiones son muy pequeñas. Cuando a una mujer o a un hombre, ¿no? Le dicen o le dan un diagnóstico de cáncer de mama, los dominicanos tendemos a ser muy creativos y utilizamos muchísimas cosas en casa tratando de sanar, porque creemos en muchas cosas, ¿no? Existen tratamientos caseros y o alternativos para subsanar esta enfermedad, ¿realmente? Oncológicamente no. Nosotros, después que tenemos el diagnóstico con cáncer, dependiendo dependiendo del estadio de la enfermedad, entonces el paciente iría a cirugía, a quimioterapia o a radioterapia. Entonces, esos son los tratamientos que nosotros ofertamos como médicos especialistas. Pero existen muchas personas que utilizan alguna serie de botellas, pero eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que si usted tiene un diagnóstico tan pesado como es un cáncer, el especialista en la materia es que debe de llevar el seguimiento del paciente. Hay muchas cosas que uno pudiera hacer, como hacer ejercicios, pero eso es de manera preventiva, ¿me entiendes? O tal vez ayude en el seguimiento, dietas que no tengan mucho consumo de grasa. Hay muchas personas que comen con sopita, un sinnúmero de cosas, pero hay alimentos, por ejemplo, ricos en radicales libres, como son los antioxidantes, como son el ají morrón, que es muy saludable realmente. Uno lo puede recomendar, pero son cosas que uno hace para ayudar a que el paciente no padezca una enfermedad o que lleve un buen seguimiento, pero no es un tratamiento. El tratamiento va dirigido a cirugía, quimioterapia y radioterapia. Ahora que usted señala los antioxidantes, yo recuerdo cuando se puso de moda la moringa. La mencionaban muchísimo también para prevenir el cáncer. Han hablado también de batidas de piña, de ají morrón, como usted dice, y cualquier cantidad de alimentos. Yo quisiera saber ya en la práctica, yo entiendo que ustedes se han topado con todo tipo de experiencia y sobre todo cuando las personas no tienen un conocimiento sobre la enfermedad, se ponen a inventar mucho. Yo entiendo que hasta crema deben de untarse. Sí, lo que pasa es, mira, que genéticamente uno viene codificado. Tú no sabes en qué momento de la vida las células comenzaron a multiplicarse de tal manera que no se parecen a las células originales. Y entonces ahí viene el cáncer. Entonces, como uno no sabe genéticamente cómo tú vienes con tu condición, entonces lo más recomendable es que el paciente esté en manos expertas, que le dé su seguimiento, que le ponga su dieta o su régimen alimenticio, pero que lleve su control, por ejemplo, con imágenes también. Nosotros no le vamos a vender al paciente que le vamos a evitar hacer un cáncer, porque genéticamente usted tiene su condición genética de mutaciones. Pero sí le podemos ofertar a un paciente hacer un diagnóstico temprano para obtener una buena supervivencia a largo de 5 o 10 años. Eso sí nosotros te podemos asegurar. Bueno, señores, al final lo más importante es la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Estamos hablando sobre este tema. Vamos a hacer otra pausa comercial y en breve retornamos. Muy bien, muy bien. Papá, tanto sacrificio y esfuerzo el ser militar.
¿Cuáles son los beneficios que te aportan? Hija, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones que más aportes brindan a sus miembros. Educación, salud, seguridad social, planes de retiro, préstamos, supermercados, cine, servicios oftalmológicos, odontológicos y muchos otros. Señor peatón, las rayas blancas trazadas en las esquinas de las calles son para tu protección. Úsalas. Amigo conductor, no te estaciones sobre las rayas blancas. Peatones y automovilistas tenemos por igual la responsabilidad del tránsito. Evitemos accidentes. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Deberes del militar: obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio acorde con las funciones propias y complementarias de un miembro de las Fuerzas Armadas. La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa te invitan a interactuar con nosotros para estrechar relaciones cívico-militares entre Fuerzas Armadas y la sociedad a la cual servimos. Cada jueves de 11 a 12 del mediodía por la voz de las Fuerzas Armadas, 102.7 y 106.9 FM, sintoniza J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Síguenos en nuestras redes sociales, @mdefensaerd, y en nuestras historias sigue nuestras entrevistas, cápsulas históricas y noticias actualizadas. J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Para finalizar el tema de prevención de cáncer de mama, yo quisiera pedirle tanto al teniente coronel médico Ramón Solís Rosario como a la doctora Ana Ten un mensaje final para quienes nos escuchan sobre la importancia de educarnos sobre el tema y también detectarlo a tiempo para poder prevenir mayores males. Sí, muy bien. En ese sentido, hay muchas cosas que podemos decir, porque entendemos que es una patología, un capítulo sumamente amplio, que es importante conocer en este sentido los factores de riesgo que predisponen a la enfermedad. Es decir, hay muchos factores de riesgo que probablemente al hablar de prevención, el cáncer de mama no pueda prevenirse de una forma absoluta. Pero sí existen varios factores de riesgo que, identificando esos factores de riesgo y reduciendo el uso de esos factores de riesgo, es ahí donde tenemos el mayor chance de prevenir o de detectar tumores tempranos y reducir la incidencia de la enfermedad. Esos factores de riesgo que pueden ser modificables son, por ejemplo, la obesidad, es un factor de riesgo que está asociado a cáncer de mama, el sedentarismo, lo que es el alcohol, el tabaquismo, el uso de hormonales de forma excesiva por largos periodos de tiempo. Es decir, que esos factores de riesgo son identificables. Y tratando de reducir esos factores, es posible que sí podamos reducir un poco la incidencia de esa enfermedad. Esos factores son corregibles. Existen otros factores que no van a ser evitables. Por ejemplo, la herencia, la edad, ser mujer. Es más frecuente el cáncer de mama en las mujeres. Por ejemplo, 99% de las mujeres de los cánceres de mama se presentan en mujeres. Solamente el 1% es que se presenta en los hombres. Ser mujer es imposible modificarlo. La edad mayor a 50 años de edad, que es donde más frecuente la edad, no se puede modificar. La herencia, que dicho sea de paso, solamente un 5 a un 10% de las pacientes que presentan cáncer de mama van a tener un cáncer de mama hereditario, heredado a través de mutaciones genéticas denominadas BRCA1 y BRCA2. Entonces, esos factores de riesgo probablemente no van a ser modificados a la raza blanca o los judíos askenazes, son un tipo de raza que desarrolla más probabilidades de desarrollar un cáncer de mama. Esos factores no van a ser modificables, pero sí lo que le comenté, como la obesidad, sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, eso puede ser modificable. El peso, el sobrepeso, el uso de hormonales por largo periodo de tiempo, mayor a 10 años, eso puede ser modificable. ¿Entiendes? Entonces, la otra cosa es la autoexploración. Invitar a todas las pacientes que sí deben de iniciar su autoexploración desde los 20 años de edad.
las pacientes deben iniciar su autoexploración y deben de hacerlo generalmente 7 días después del ciclo menstrual, hasta 10 días después, o una semana antes, porque durante el ciclo menstrual no es recomendable porque las mamas están muy dolorosas. Entonces, eso es importante. La forma de hacerlo son un poco extensas, pero sí deben de aprender a hacerlo frente al espejo, con los brazos caídos, una mano examina la mama contralateral y así. Y también deben de practicarlo acostada, buscar que no tengan secreciones a través del pezón, y eso son cosas. Y luego los estudios para la pesquisa. Los estudios básicamente inician la mamografía, que es el único método que ha demostrado una reducción en la mortalidad por cáncer de mama en un 30%, debe de iniciarse a partir de los 40 años de edad. ¿Entiendes? Las pacientes con mamas muy densas no es recomendable, o sea, por debajo de los 40 años de edad no es muy recomendable, aunque en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, aquellas que tienen alto riesgo son aquellas que tienen antecedentes familiares para cáncer de mama, que tienen mutaciones de los BRCA, que tienen antecedentes de unas lesiones veninas que se denominan hiperplasia compleja con atipia, que han recibido radiaciones excesivas al tórax. Son pacientes denominadas pacientes de alto riesgo para cáncer de mama. En esas pacientes sí pueden practicarse inclusive mamografía a los 35 años de edad, tener un estudio basal. Y la autoexploración es realizada por el médico, que deben acudir a su médico cada año. Con estos pilares y el uso de modificaciones en la dieta, realizar ejercicios, mantener una dieta saludable, inicial básicamente de origen vegetal, es posible, y lo que hemos comentado es posible, que la Asociación Americana de la Lucha contra el Cáncer, donde más hace énfasis es precisamente ahí y en la detección de tumores pequeños. ¿Por qué? Porque cuando detectamos tumores pequeños, es ahí donde tenemos mayor probabilidad de curación. Si vemos, la mayor cantidad de pacientes que mueren de cáncer de mama no son las pacientes de los países desarrollados, son las pacientes de países en vías de desarrollo. Ahora, ¿por qué eso? Porque en los países en vías de desarrollo se detectan tumores en estadios muy avanzados. 70% se encuentran en estadio 3 y 4. La meta de todos debe ser, y es un trabajo de todos en conjunto, de todos nosotros, es orientar a la población a que no haga uso de los factores de riesgo que están asociados con la enfermedad, o a disminuir esos factores de riesgo, acudir a sus chequeos y realizarse la mamografía a partir de los 40 años de edad, que cada año las pacientes acudan a sus chequeos para detectar tumores que sean curables. Bueno, queremos agradecer en esta parte al Teniente Coronel Ramón Solís Rosario por estas instrucciones que yo entiendo van en coincidencia con lo que nos sugeriría la doctora Ana Ten, quien es ginecólogo y oncólogo también, salvo que quiera hacer un punto final adicional a las recomendaciones que nos hace el doctor. Claro, porque el doctor se llevó todas las recomendaciones. Por eso me anticipé y quería saber si está de acuerdo, pues. Sí, estoy de acuerdo, solamente agregar que hay una prueba que se hace, que es el BRCA análisis, que hay algunas pacientes, cuando uno hace el historial médico, que sabe que los abuelos, los tíos, algún familiar ha tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, uno pudiera hacer una prueba, a ver si hay alguna mutación genética, que es el BRCA análisis. Si la prueba da positiva, es muy probable que haga un cáncer. Entonces hay algunas pacientes que se hacen una mastectomía profiláctica para evitar hacer el cáncer de mama. Ese es solamente mi comentario. Muy bien, bueno, agradecerles a nuestros especialistas. Nosotros hemos querido invitar en la parte final de este programa porque queremos anunciar que nuestro Ministerio de Defensa en este momento está participando, entrando en otro tema, ¿verdad?, en un concurso de comunicación digital bien importante, y por eso yo he querido invitar de nuevo a este espacio al capitán Jacobo Salado de la Fuerza Aérea República Dominicana, y quien actualmente es el encargado de las comunicaciones digitales del MIDE. Cuéntanos, Jacobo, de qué se trata. Tenemos entendido que se llama la TAM Digital 2021. Muy buenos días. Buenos días para todos los radioescuchas y también para los presentes acá en el programa. El programa lo otorga lo que es la Interlab Digital, y son los 9º premios la TAM Digital 2021. Esto se entrega un reconocimiento a todas las
instituciones y empresas a nivel de habla hispana que mediante un jurado internacional se evalúan las estrategias de comunicación digital y todo el trabajo que viene realizando esa institución o empresa y que se postula. Entonces, el Ministerio de Defensa pues presentó 2 programas. El primero fue la campaña gubernamental en las redes sociales y el segundo fue las Fuerzas Armadas contra la COVID-19. Y fuimos seleccionados como finalistas dentro de por cada renglón hay 5 finalistas. Fuimos seleccionados en 2 renglones dentro de los 5 finalistas. El evento final, ya la premiación será en noviembre, del 26 al 29 de noviembre. El Ministerio de Defensa, cabe destacar que es la única institución militar en Latinoamérica que ha sido seleccionada como finalista, y también por la campaña que se estuvieron desarrollando, como las estrategias y tácticas de comunicación digital, audiovisuales y gráficas, ya que una de las metas de estas campañas, y creo que la más importante, fue salvar vidas. Y las Fuerzas Armadas siempre han estado del lado de la sociedad, y con este trabajo que se ha hecho de la COVID-19, iniciando desde lo que son los procesos de toque de queda, la seguridad ciudadana, lo que son las pruebas rápidas que se estaban realizando, y luego las jornadas de vacunaciones que se hicieron, pues todas esas acciones fueron difundidas a través de las redes sociales, mediante audiovisuales, gráficos, donde también se subía contenido de promoción y prevención para evitar el contagio de la COVID-19. También, por último, invitamos a todos nuestros radioescuchas y a los seguidores de las redes sociales a que vayan a la página web www.interlab.com, y ahí encontrarán una ventana donde pueden votar y seleccionar dentro de la categoría de comunicación digital, redes sociales. Buscan ahí en la primera ventana que sale mejor campaña gubernamental de redes sociales y seleccionan Ministerio de Defensa. Y en la otra ventana es mejor campaña en Twitter, donde también buscan el Ministerio de Defensa, seleccionan, introducen sus datos y ya nos estarán apoyando con la votación. Excelente, bueno, esperemos que Fuerzas Armadas finalmente gane este 9º concurso, porque va a ser de alguna manera un reconocimiento no solamente al equipo que en este caso trabaja en la promoción de las acciones de nuestros uniformados a través de las redes sociales, sino también a los mismos comandantes, a esos soldados que andan en la calle desde el principio de la pandemia en marzo del año 2020. Les recordamos que simplemente deben de entrar a la cuenta oficial de Instagram, en la biografía. Entiendo que en Facebook también está habilitado. En la cuenta de Instagram tenemos en la biografía del perfil tenemos un enlace en el cual le dan clic y le va a salir ahí los 2 enlaces donde pueden entrar para votar. En Facebook compartimos una publicación donde los enlaces están directamente. Y en Twitter también hemos compartido los mismos enlaces también, para que solamente tenga que dar clic y ir a votar por nosotros. Porque no solamente es el Ministerio de Defensa, es la República Dominicana a la cual estamos representando, y debemos de levantar ese orgullo patriótico. Amén. Bueno, así sea, Dios nos favorezca entonces. Y bueno, no me resta sino en esta parte del programa agradecer su presencia en esta edición especial que hemos querido presentar a propósito del mes de la sensibilización frente al cáncer de mama. Con ustedes les acompañó Seinet Sánchez y un equipo de profesionales que trabajamos en la Dirección de Asuntos Civiles, el J5. Feliz mañana y muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias.